Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. La idea del ayuno, que estamos en este tiempo de Cuaresma, hay solamente 2 días en el año en que se ayuna: el miércoles de ceniza y el viernes santo. Y el ayuno no consiste en privarse de alimento, sino el comer ligeramente, un desayuno ligero, un pan y un café, a mediodía, pues algún sándwich de queso, o algo ligero, una liebre o un venado, no, algo que no sea muy pesado, y no comer postre y nada entre comidas, y en la cena, pues algo también ligero. Eso es lo que se trata. ¿Cuál es la idea? Dejar un huequito en el estómago y acordarnos en esa sensación de hambre que sabemos que tarde o temprano la vamos a satisfacer. Hay mucha gente que esa sensación de hambre la tiene permanente. Decía Facundo Cabral, que le preguntó a una niña: ¿tienes hambre? Dice: ¿para qué tengo hambre si no tengo que comer? Entonces ya es el hambre crónica en la que se acostumbran. Durante este tiempo de Cuaresma, en las iglesias se está promocionando unas cajitas como alcancía, no sé si te la hayan dado ahí en tu parroquia, que se llama la cajita, el plato de arroz. ¿No lo dieron en su parroquia? No la dieron. Nada más. Bueno, esto lo promueve Catholic Relief Services, los servicios católicos de alivio. Y esta es una campaña para ayudar el hambre en el mundo. ¿Y de qué forma lo hacen? Pues ofreciendo no solamente dinero ni alimentos, sino tecnología y asesoría y acompañamiento. Esto es la cajita a la que me refiero. Y que dice precisamente: tus ofrendas de Cuaresma cambian vidas. Y esto es para ayudar al mundo. Dice el 70, para la Cuaresma por la vida, local y global. El 75% de tus ofrendas del plato de arroz del Catholic Relief Services se destina a apoyar el trabajo de Catholic Relief Services alrededor del mundo. El 25% se utiliza para combatir el hambre y la pobreza en tu comunidad local. Así que con el plato de arroz contribuyes a que más de 190 millones de personas reciban el apoyo que necesitan para prosperar. Gracias por cambiar las vidas en esta Cuaresma. Esa es una alcancía que ustedes ponen en su comedor, y cuando vayan a comer, pues recuerden que el refresco que se iban a tomar, pues ponen ahí lo que se iban a gastar y lo van poniendo. Y hay una colecta antes de que acabe la Cuaresma que es precisamente para Catholic Relief Services, o servicios católicos de alivio, de ayuda. En mi caso, voy a extenderlo hasta el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es cuando van a traer lo que juntaron en la cajita, y lo van a entregar. Entonces, pregunten en su parroquia, a lo mejor en su parroquia ya les entregaron esta cajita, y además trae un recetario de cocina adentro. No lo voy a sacar porque la voy a usar, pero trae un recetario de cocina para preparar una sopa muy sabrosa durante este tiempo de Cuaresma. Pero sí, parte de la Cuaresma y el ayuno consiste en eso. La Cuaresma no es algo para sufrir, para implementarse dolor y sufrimiento y de privarse de ver la televisión o oír música, en nada, sino más bien, ¿cómo podemos ser mejores en nuestra familia? ¿Cómo podemos hacer feliz a mamá, papá, a los hijos, al cónyuge? Y buscar la forma de despertar su romanticismo, de tener tiempo y atención para los hijos, de platicar con ellos, de jugar con ellos, de salir de paseo juntos. Es algo que los ayude a mejorar. Es la penitencia, la oración, pero sobre todo la caridad. Es decir, tiempo de aumentar nuestra caridad,
nuestra misericordia en favor de los demás. Esto es lo que nos dice Jesús, recordándonos lo que Dios quiere. Misericordia quiero más que sacrificios. Qué bueno que hagan ayuno, qué bueno que hagan sacrificio, pero sean misericordiosos. Y la misericordia empieza en casa, teniendo atención, ayudándonos mutuamente, el tomar el teléfono y saludar a una persona que ya habías olvidado en tu agenda y no le hablabas desde hacía mucho tiempo, el decirle lo importante que es en tu vida, cómo ha dejado marca en tu vida y que eso no se olvida. Son cosas por el estilo, detallitos que nos ayudan a ser mejores. ¿Ok? Así que ojalá que podamos vivirlo plenamente. Bueno, fíjense que durante este tiempo de Cuaresma, los viernes, voy a estar rezando un par de estaciones del Via Crucis, de ese Via Crucis que yo escribí. Es el Via Crucis de cada día. El Via Crucis es una de las más antiguas devociones del cristianismo, surgida desde sus inicios por la misma necesidad que tenemos todos de recordar y revivir los acontecimientos que más nos han marcado en nuestra vida. Es por eso que cuando regresamos al terruño en que crecimos, acostumbramos recorrer los pasos que andábamos cuando niños, el parque donde jugábamos, la escuela a la que asistíamos, la tienda en que comprábamos los mandados y que nos encargaba mamá, etc. Me acuerdo de un comercial que había de un papá que lleva a su hija al pueblo y le enseña dónde vivía y luego la lleva a la escuela donde él estaba, donde estudió. Y dice, ay, te quedaba muy lejos y caminaste todo esto y caminaste tan lejos. Dice, no, caminé todo esto para que tú llegues más lejos. Qué bonito, ¿eh? Sí. Bueno, y mientras lo recorremos, revivimos infinidad de recuerdos que nos marcaron para toda la vida. De la misma manera, me atrevo a asegurar que los amigos y los discípulos de Cristo también recorrían el camino que hizo Jesús desde su juicio ante Pilato hasta el Calvario en donde murió. El monte Calvario o Gólgota había sido destinado por los romanos como el lugar más propicio para las crucifixiones, ya que ese monte, que tenía forma de calavera, se encontraba fuera de los muros de Jerusalén y servía como advertencia para todos los que entraban a la ciudad para que se anduvieran con cuidado si no querían morir también crucificados. La costumbre de hacer el recorrido del camino al Calvario se fue haciendo cada vez más común y popular, al grado que en el año 70 los romanos destruyeron todo lugar o signo religioso que pudiera significar un foco de concentración para la gente y que pudiese dar origen a una rebelión contra el Imperio Romano. Es por eso que el Templo de Jerusalén, que era el orgullo de los judíos y del que Jesús había advertido que llegaría el día en que no quedaría piedra sobre piedra, fue completamente destruido y sus piedras esparcidas por los lugares más distantes para que no les quedara esperanza a los judíos de volver a reconstruirlo. Desde entonces es costumbre de los judíos, al visitar una tumba, el colocar una piedra sobre el sepulcro, simbolizando que siguen en la esperanza de la reconstrucción del nuevo templo que unificará a su pueblo. Por ese mismo motivo, los romanos destruyeron también el monte Calvario, ya que los cristianos lo habían tomado como un lugar santo donde acudían para orar. Por esa razón, algo que puede extrañar a los peregrinos de la Tierra Santa es que en lugar de subir al Monte Calvario es necesario bajar por una serie de calles estrechas y finalmente bajar varios escalones para llegar al templo del Santo Sepulcro y conocer el lugar de la crucifixión, que con el paso del tiempo y después de muchas veces que Jerusalén ha presenciado tantas ocupaciones, batallas, destrucciones y reconstrucciones, ahora el Calvario se encuentra dentro de las murallas de Jerusalén, que tuvieron que ser extendidas al tiempo en que la ciudad crecía. El rezo del Via Crucis puede ser hecho de diversas maneras, con resultados tan distintos como sean las formas en que se haga. Una manera de hacerlo es meditando en cada estación sobre el inmenso sufrimiento de Cristo, en cada paso que dio cargando la pesada cruz, cada latigazo que recibía en su carne y que le dolía hasta lo más profundo del alma,
la vergüenza ocasionada por las burlas, los insultos, los escupitajos, hasta el dolor de los clavos y el constante tormento de los músculos acalambrados, la dificultad para respirar, las moscas sobre las heridas, el calor del sol quemante sobre su piel, el frío de la muerte. Toda esta meditación nos hará compartir el sufrimiento de Jesús hasta las lágrimas y nos hará valorar más todo lo que padeció para salvarnos de un castigo que nosotros mereceríamos con mayor razón como expiación de nuestros pecados. Otra manera de rezar el Vía Crucis sería asumir el padecimiento de Cristo y meditar cuánto sufrimiento hemos pasado en nuestra vida, al igual que nuestro Salvador, siendo víctimas de nuestros despiadados enemigos, llámese esposo, hijos incomprensivos, jefes, autoridades, etcétera, que se ensañan causándonos tanto dolor mortal. Probablemente como resultado de esas meditaciones terminaríamos con lágrimas de amargura que nos llevarían a sentirnos víctimas inocentes y sentirnos menos culpables de echar en nosotros las culpas de nuestros infortunios. Sin embargo, no sería tan malo el identificarnos con el sufrimiento de Cristo si también somos capaces de identificarnos con su caridad, misericordia, justicia, voluntad, amor y fe que nos llevarían a saber sufrir como Él para poder vencer como Él. Finalmente, aunque puede haber muchísimas más formas, es el identificar este mismo Cristo que sigue padeciendo hoy en día por situaciones y circunstancias muy semejantes a las que llevaron a Cristo a su crucifixión, es decir, el abuso de la autoridad, la injusticia, las intrigas, la traición, los intereses políticos, la religión mal llevada, etc. Mis sueños de niño me llevaban a pensar que de haber estado allí, habría hecho hasta lo imposible para evitar que a Jesús lo crucificaran. No, no estuve allí, pero hoy estoy aquí y sí puedo hacer algo por los que, al igual que Cristo, siguen padeciendo víctimas de discriminación, la explotación, la enfermedad, el abandono, el matrimonio abusivo, la soledad, la pobreza, el hambre, el desempleo, la migración, etc. Si alguien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, dice Jesús. Al tomar la cruz no significa resignarse a llevarla, sino el hacerse responsable de las obligaciones de cada día como ciudadano, como patriota, como trabajador, como estudiante, como padre de familia, como esposo, como hijo de Dios. Si no somos parte de la solución, entonces somos parte del problema. Ojalá que estas meditaciones del Vía Crucis nos permitan llegar a ser más parecidos a Jesús. Y en primera estación, Jesús es condenado a muerte. En esta página puse ejemplos de cómo Cristo sigue siendo condenado a muerte mediante la guerra, el hambre. El fotógrafo que tomó esta fotografía de este buitre esperando que el niño muera para comérselo, le impresionó tanto que finalmente cometió suicidio. No podía cargar con esa imagen. Ganó el premio Pulitzer de fotografía. Los niños abortados, la sentencia de muerte por inyección letal. O sea, Cristo en la misma forma sigue siendo condenado a muerte. Entonces Pilato soltó a Barrabás y después de azotar a Jesús, se lo entregó para que lo crucificaran. Fuiste entregado a las autoridades por un amigo querido en el que confiabas y para el que no había secretos. Él conocía muy bien tus actividades y por eso supo dar con precisión los detalles para que se te aprendiera. Era rabino y habías enseñado abiertamente en el templo con autoridad. Habías hablado públicamente sin esconderte, pero ahora son las mismas autoridades religiosas las que te condenan y te conjuran en nombre de Dios a que reveles tu identidad y ellos, en nombre de Dios, te condenan a muerte.
Pero como no se les está permitido ejecutar a nadie por motivo de las fiestas religiosas, entra ahora el juego de la política y te entregan a las autoridades civiles del imperio que les tiene sometidos para llevar a cabo sus planes. El mismo Pilato se da cuenta del plan y quiere soltarte, pero son ellos, los que conocen a Dios y lo predican, son los que insisten en tu condena. Finalmente, triunfa la locura. Los intereses mezquinos, las envidias, los celos, el rencor, se te ha condenado a muerte. Hoy los amigos siguen traicionando. La cobardía lleva a actuar a escondidas para hacer el mal. Se escriben cartas acusatorias a las que se les hace más caso que a los elogios o a las cartas de recomendación. Se les traiciona entregándote a las autoridades, a la migra, a la policía. Se te acusa falsamente y se te calumnia. Son los intereses políticos los que te siguen matando en la guerra. Son la vanidad y la promiscuidad los que te condenan a morir aún antes de nacer. Es el egoísmo el que te mata de hambre. Es el odio el que te condena a muerte. Pero hoy yo estoy aquí para alzar mi voz, para defenderte, para hacer una diferencia. Ayúdame a no tener miedo, a defender con la vida, con mi propia vida, defender la vida. Bien, la segunda estación, Jesús carga con su cruz. Si alguien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Aquí hay diferentes formas de cómo tomamos la cruz cada día. Este es un monumento que existe en Sacramento de una mujer que ha perdido a su esposo en el servicio de las Fuerzas Armadas o de la policía y su hija abrazándose a la mamá con la bandera. Es el servir y el dar la vida por los demás. Este es un servidor de la Caltrans que se me ponchó una llanta en el puente de San Mateo y él fue ahí a auxiliarme. Es también una forma de tomar la cruz y de dar la vida. Es el caminar de cada día, el Via Crucis, el trabajo pesado de los trabajadores que trabajan en la construcción o apaleando nieve, el preparar los alimentos cotidianos, todo eso es llevar la cruz. Tú no tenías una cruz, Señor, nosotros te la dimos y tú la aceptaste. La abrazaste, la cargaste, caminando con ella todo el camino hasta la cima del Calvario. Nosotros, mal que bien, nos hemos hecho a la idea de que tenemos una cruz. Algunos nos quejamos por lo pesada que es, otros la maldecimos, otros preferimos tirarla y seguir sin ella. Otros más nos resignamos a cargar con ella como una maldición porque no nos queda otra. No soporto la vida que me da mi marido, pero es mi cruz y me tengo que aguantar. En verdad, no hemos comprendido que tú no nos pides que nos resignemos ni que nos aguantemos, sino que tomemos nuestra cruz de cada día y te sigamos. Es decir, que caminemos con ella en pos de ti, haciéndonos cargo con nuestras responsabilidades de nuestros deberes cotidianos. Si tú te hubieras resignado a tu cruz, no habrías llegado hasta el Calvario y no hubiera habido resurrección. Pero tú asumiste la responsabilidad de cumplir con tu cometido. Señor Jesús, ya nos has dado el ejemplo y nos has enseñado el camino a seguir. Danos la fortaleza necesaria para poder cumplir cada día con nuestras obligaciones cotidianas, como trabajadores, como esposos, como padres de familia, como estudiantes, como patriotas, como cristianos. Pero permite que lo hagamos no con un rostro de dolor y de queja y de reproche, sino con amor y alegría, seguros de que al seguirte hasta la cima, también podremos compartir no solo tu sufrimiento, sino también el gozo de la redención. Bueno, el próximo viernes seguiremos con el Via Crucis, ¿ok? Hoy estamos celebrando en México el Día de la Bandera. Y la bandera no es solamente un paño con colores.
En México, desde niño, se nos enseñó a honrar la bandera y desde niños sabemos respetarla y también por su amor morir. Es mi bandera el signo nacional. Es la bandera, yo creo que comprendí más el valor de la bandera desde que vine como inmigrante aquí a este país. Y el ver la bandera nacional ondeando en un pabellón o desfilando pasando un desfile, me llenaba de orgullo. Siempre que he viajado con grupos, llevo una bandera mexicana que se la entrego al guía para que sepa dónde está, hacia dónde va el guía y hacia dónde va el grupo. Pero la gente indudablemente en aquel tiempo, la gente aplaudía y decía, ¡Viva México! ¡Viva México! En España, en Italia, en donde quiera que íbamos, en Tierra Santa. Y la bandera mexicana era un signo de nuestra nacionalidad. Hoy en día, México está pasando por una situación de vergüenza debido a que se nos ha ido nuestro México en manos de malos gobiernos, en manos del narcotráfico, de la violencia. En mi más reciente viaje por Turquía y en el barco, cuando decía que era mexicano, decían, hay mucha violencia en México. ¡Qué vergüenza! Nosotros debemos de ser embajadores de México. Es manifestar ante el mundo por nuestro comportamiento, nuestra cultura, nuestra buena educación, que somos no corruptos, que no somos violadores, que no somos flojos, sino que somos personas cultas, educadas, con muchos valores. Nosotros debemos de ser la bandera de México que ponga en alto a nuestro país. La primera bandera que tuvo México fue la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y esa es nuestra bandera permanente. Todo mexicano lleva a María de Guadalupe grabada en nuestro corazón, y porque somos hijos de María Santísima, debemos de honrar a nuestra Madre. Y la bandera tricolor, que iniciada por Agustín de Iturbide, daba la garantía de la fe, la garantía de la esperanza, la libertad, y reconocía la sangre derramada de los mártires que dieron origen a nuestra patria. Así que debemos de sentirnos muy honrados por esa bandera tricolor y por el águila que devora las serpientes sobre un opal, que nos hace recordar lo divino en unión con lo humano. La serpiente que es sabiduría y que es verdad, unido a lo más alto, que nos lleva a ese encuentro con Dios. Así que somos bandera viva y sepamos llevar la bandera con dignidad. En Estados Unidos realmente no tienen ese concepto de respeto y de honor a la bandera, que la bandera la usan hasta como calzones, bikinis, ropa interior, y la usan hasta para papel del baño. Entonces nosotros honramos a nuestra bandera y sepamos respetar a nuestro país y trabajar por nuestro país. Así que viva México y luchemos por conservar la democracia y luchar por los valores dignos de México. ¿Ok? Que así sea, Recuerden, este domingo 26, quienes están en México, no solamente va a ser en el Zócalo, sino también en los pueblos, en las ciudades, que se va a marchar hacia las plazas centrales, vestidos de color de rosa, para defender el INE, con toda la desviación que está dando López Obrador, que dice que es en apoyo de García Luna. No es cierto, para nada. Que son los fifís y que son los neoliberales y conservadores que quieren un gobierno corrupto, no es cierto. Lo que se está buscando es el respeto a la democracia, que no se ponga en peligro la democracia. Y esto, si es que ya se admitió en la Cámara de Diputados lo que es el plan B de López Obrador, que va a reducir la cantidad de empleados, de trabajadores, y que va a hacer una serie de cosas que ponen en peligro la democracia. Ya el episcopado mexicano le escribió una carta a Andrés Manuel López Obrador advirtiéndole de los peligros que se dan con su plan B.
Y lo que hizo López Obrador en la mañanera fue decir: desconozco a la Iglesia Católica y a sus obispos, solamente tomo en cuenta lo que diga el Papa. Pero no se ha dado cuenta que el Papa ya ha advertido acerca de los peligros de la tiranía, que empieza por dividir a la gente entre adversarios y los que lo apoyan, y empieza a engañar, a mentir y a cambiar la Constitución a su favor. Todo esto lo ha dicho el Papa, advirtiendo al mundo del peligro de las tiranías. Así que hágale caso al Papa, señor presidente, aunque no me ve, pero se lo digo. Y los demás, por favor, marchen el domingo de color de rosa, llenen el Zócalo, lleguen a las plazas de sus ciudades para demostrar de que realmente anhelamos por la libertad y la justicia. He dicho: voten por mí para presidente. No es cierto. Ok. Bueno, ya no di tiempo a preguntas, chismes y comentarios, pero vamos a lanzarnos. A ver, cuéntame. Claro que sí, padre. Ahora también estamos recordando a mi suegro, que se llamaba Moisés. Se llama. Se llama Moisés. Él falleció el día 24 de febrero del año 93. Bien. Y estaba viendo en el devocionario de los santos, pues, que también hoy se celebra San Moisés. Estábamos comentando con mi esposo eso. Ayer le digo, qué curioso que... Y también un día como hoy murió Mauricio Garcés Arroz, ese excelente comediante. Fíjate que dentro de toda su imagen de playboy y de mujeriego y demás, él fue soltero y siempre vivió con su mamá, apoyando a su mamá en todo, y fue un hombre muy recto, un artista muy simpático, muy generoso, muy bueno. Tuve cierta cercanía con Mauricio Garcés, así que cuando murió él celebramos el novenario allá en San Emilios, allá por 1988 más o menos es cuando él murió. Bueno, así que muy bien, pues vamos a pedir hoy en la misa por don Moisés también, ¿ok? Gracias, padre. Bueno. Sí, mire, se había pospuesto una adivinanza de Gio Villeda, uno de los compañeros aquí de la radio, que la había hecho. A ver. Que dice que ¿cuál es el colmo de una abeja? Abeja. Ay, ay, ay. Tiene un cuerpo que no está diseñado para volar, pero ella no lo sabe. Trabaja en un panal, pero ella no se alimenta de miel. Ay, no sé. A ver. Casarse e irse de luna de miel. Ah, muy buena onda. ¿Y tú sabes cuál es el colmo del futbolista? No, padre. Vivir de la patada. Pues sí. No, y además tiene tacos y no se los puede comer. Exactamente. Bueno. ¿Y sabes cuál es el colmo de un panadero? ¿No poder hacer pan? No, tiene una hija que se llama Concha. Oh. Se casa con un bizcocho. Oh, pues. Se va al cine a ver churros y se la pasa todo el día de campechana. Oh. Muy bien, muy bien. Pura dulzura, padre. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta, chisme o comentario? Sí, padre, mire, hay dos preguntas que quizás vayan ligadas en lo mismo. Dice, ¿de dónde viene el exorcismo y para qué? Bueno, de hecho, desde la antigüedad muchas enfermedades, como puede ser la esquizofrenia, que puede ser la locura, que puede ser la epilepsia, en la cual, o alguna enfermedad fuerte, no se sabe a qué se debe y se atribuye que son espíritus malignos o demás. Y esto ha sido practicado en las diferentes culturas desde la antigüedad, por brujos, por hechiceros y demás, tratando de expulsar a esos espíritus malignos. Cristo
viene a hacer una diferencia y expulsa a los demonios. Es el exorcismo. Dentro de a partir del Concilio de Trento, cuando se formó los seminarios conciliares, había el proceso de las órdenes sagradas, primeramente como lector y hostiario, que eran el ministro de la palabra y el que se dedicaba a abrir y cerrar la puerta de la iglesia y estar ahí para recibir, es el hostiario. Y luego las segundas órdenes menores eran acólito y exorcista, es decir, el acólito, el que servía en el altar, preparado todo para que el subdiácono ayudara al diácono. Y el exorcista se daba la orden menor para poder exorcizar, aunque el hecho de tener la orden no significa que pudiera ejercerlo. Y luego ya venían las órdenes mayores, que era subdiácono, diácono y presbítero. A partir de 1969 se hizo una reforma en la Ratio Nationalis que modificó, y las órdenes menores quedan como ministerios laicales, como es el lectorado y el acolitado, ministro de la palabra y ministro de la Eucaristía, que reciben como ministerio los seminaristas antes de cursar el último grado de teología. Ya se eliminó el subdiaconado y se pasa al diaconado, que puede ser temporal en el caso de quien se está preparando para ser presbítero, o permanente, como conocemos en muchas de nuestras parroquias. Y finalmente el presbiterado, que es el sacerdocio que viene a ser asistente del obispo con los poderes sacerdotales, como es la mayoría de los presbíteros sacerdotes que ustedes conocen. Ahora, muchas de estas enfermedades que mencioné, esquizofrenia, paranoia, locura, epilepsia y demás, son muchas veces confundidas con una posesión satánica. En realidad la posesión satánica sí existe, pero es menos espectacular que lo que vemos en las películas. En las películas puede ser caso de esquizofrenia, puede ser una locura tremenda que llega el paciente a desarrollar una fuerza que ni siquiera varios hombres pueden detenerle, o sea, no tiene una conciencia y tiene una fuerza tremenda y se le atribuye al demonio, pero más bien es una falla mental. Las posesiones satánicas existen con la vecina chismosa e intrigosa que está buscando cómo ponerte en mal con todo mundo. Es una verdadera posesión satánica. Existe en la gente beata de los grupos de oración que se sienten que hablan don de lenguas o que te dan derecho para juzgar y condenar a otros y que solamente tú te vas a salvar por tus méritos, no por los méritos de Cristo. Y esa es una tentación satánica. Existen en presidentes a nivel mundial que gobiernan de una forma malvada, que oprimen a su pueblo, que atentan contra los derechos humanos, que no les importa la verdad, sino que la verdad son ellos, y el pueblo son ellos, y la nación son ellos, y gobiernan para sí mismos. Eso es una verdadera posesión satánica. Entonces la posesión satánica existe más frecuente de lo que pensamos. Y el exorcismo sí existe. En primer lugar, en el bautismo hay un rito que se llama exorcismo, que no quiere decir que el niño, por muy chillón que sea, que diga, ya, escuincle del demonio, ya cállate. No quiere decir que esté poseído, pero se exhorta, se exorza para que quede limpio de todo pecado y pueda recibir al Espíritu Santo y sea templo vivo del Espíritu Santo. Entonces sí hay una oración de exorcismo en este caso. El exorcismo se da cada vez que te vienes a confesar arrepentido de tus pecados y eres absuelto de todos ellos. Has rechazado el mal y te has acercado al amor de Dios. Ahora, ritos en donde se manifiestan realmente espectacularmente como una posesión, hay un proceso que
tiene que ser consultado con médicos, con neurólogos, con psicólogos, y cuando no encuentran ninguna razón de por qué esté así, cuando se manifiestan signos externos como el hecho de reconocer el agua bendita del agua normal, o que empiezan a manifestar casos así extraordinarios, el obispo concede a un sacerdote dedicado a esto, que tiene algunas características muy particulares, de ser un sacerdote mayor de edad, que esté preparado en teología, que lleve una vida muy santa, se le encarga para proceder al caso del exorcismo. Vuelvo a decir, cuando estuve en Roma, en una ocasión que había una reunión de exorcistas a nivel mundial, pude platicar con uno de ellos, me decía que no llegaban a ninguna conclusión y que todos los casos de posesión supuesta se atribuían a casos de locura. Pero lo que sí coincidían es de que normalmente esos casos son mentes contaminadas, son gente que ya está predispuesta a ello, porque consultan las cartas, recurren a brujos, a hechiceros, porque juegan a la ouija o hacen cosas por el estilo. Entonces ellos son propicios a abrir puertas de locura donde se manifiesta el demonio. Esto es realmente, pero la posesión satánica es mucho más común, como vimos o como vamos a ver este domingo acerca de las tentaciones. Las tentaciones están al alcance de la mano, pero nosotros somos más fuertes que cualquier tentación y podemos rechazarlas como lo hace Jesús. ¿Okay? Gracias, Padre. La otra venía por lo mismo, más o menos, que si se podía exorcizar el agua, los rosarios y la sal. Mira, exorcizar significaría que tanto el agua como la sal o el rosario es malvado y está poseído por el demonio y se exorciza para expulsar el demonio. O sea, es un término mal empleado, en realidad. Estamos hablando de tiempos antiguos de la iglesia, preconciliares, donde se consideraba que habría que bendecir. Eso raya mucho en el maniqueísmo, que se consideraba que es una herejía, y consideraba que todo era del demonio y había que rescatarlo. Eso viene como una herencia de tal manera. Pero más bien el hecho de bendecir, ya la sal de hecho no se usa en el rito del bautismo. Antiguamente se ponía un granito de sal en la boca del niño como signo de vida y de sabor de vida. Ya no se usa, ya no está en el rito del bautismo. Estamos hablando de esto como ritos antes del Concilio Vaticano II. Pero el hecho de bendecir el agua o bendecir un rosario, se invoca la bendición sobre quienes la van a recibir santa y atentamente, no sobre los objetos o no sobre las personas, sino más bien invocar la bendición de Dios sobre las personas que hacen uso del rosario o que usan el agua bendita con devoción. Pero eso es más bien una bendición. Bien, Padre. Pues hay dos preguntas que tiene Pedro y Toña y algunos comentarios, pero no creo que ya se vayan a alcanzar. Vamos a hacerlas rápido y en un minuto te las contesto. Si quedan pendientes serán para el lunes, ¿ok? A ver. Dice, buenas tardes, dice, el día de ayer le pregunté sobre la donación o ofrenda por algún servicio. Más adelante le comento el por qué. Dice, por el día de hoy, dos preguntas, ok. Personas católicas que asisten a iglesias ortodoxas y comulgan, cuando van a la iglesia católica, ¿el sacerdote católico les puede negar la comunión? Yo creo que no lo hicieron con mala intención, pero sí se trata de cuando vamos a una religión, a una iglesia, muy respetuosamente, podemos participar de la celebración con toda devoción, pero nos abstenemos de la comunión porque significa estar de acuerdo con la comunidad y con Cristo. En este caso, siendo la iglesia ortodoxa separada de la iglesia católica, entonces no podemos comulgar. Pero yo creo que quien lo hizo con muy buena intención. ¿Ok? Y la otra dice que si le pudiera explicar un poco o mucho, dice lo que es mediador y lo que es intercesor. La referencia es la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 2. Te lo explico con más detenimiento el próximo lunes, Dios mediante, pero es mediar, es
ser un medio. Te lo pedimos por San Francisco de Asís, que te pedimos, Señor, que mediante él ores por nosotros. Esto es mediador. Intercesor es interceder por las ánimas. Bueno, es más explicártelo con más detalle el próximo lunes, Dios mediante. ¿Qué más? Gloria Rico de Lemos dice, buenos días, Padre, Dios lo proteja siempre. También oremos por los ancianos maltratados, madres olvidadas e ignoradas por los hijos. Y dice que hoy cumpleaños su hermanita Berenice, que siempre le manda sus videos. Pues very nice. Que le mande una bendición, por favor. Claro, y también la vamos a incluir en la misa, ¿ok? Estela Castro junto dice, con don Moisés saludos. También fue. ¿Perdón? Claro que sí. Estela Castro dice saludos. Y ya lo último era que ella misma, Gloria Rico de Lemos, hacía que cómo pasa Superman. ¿Cómo pasa Superman? Pues supervolando, ¿no? Sí, así es, Padre. Y bueno, pues le mandamos un saludo a Alfredo, que por ahí también está en la casita bien. Y que no la haga de tos, ¿ok? No bueno, pues les agradezco mucho, les doy vacaciones este sábado y domingo. Que Dios los acompañe, les colme de gracia y bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y acuérdense de ayudar a esta estación para que siga difundiendo el mensaje a tanta gente. Así que sean generosos y contribuyan para que se logre la meta de esta ocasión. Gracias. Gracias, Padre. Que Dios lo bendiga y hasta el próximo lunes. Dios mediante. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.